Es momento de actualizar la información aquí en El Mundo Ahora de France 24. Mi nombre es Juan Pupiales. Vamos a repasar los principales hechos del día titulares. Comenzó el debate de la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó al organismo multilateral y a sus palabras vacías dijo. El presidente de Brasil, Lula da Silva, cargó contra lo que denominó como el genocidio en la Franja de Gaza. Y mientras 10 países han reconocido al Estado palestino en los últimos días, nos adentramos en el controvertido proyecto E1, aprobado por el gobierno israelí, un plan con el que se busca construir 3.400 viviendas en la Cisjordania ocupada. En esta emisión les presentamos un reportaje de France 24 desde el terreno. Advertencia de la OTAN para Rusia. La Organización del Tratado del Atlántico Norte afirmó que utilizarán todos los medios para defenderse de cualquier violación sobre su espacio aéreo después de las incursiones de drones y aviones rusos en Polonia y Estonia. Moscú rechaza los señalamientos. Tenemos un reporte. Avanza en Nueva York, sede de las Naciones Unidas, el debate general en donde los líderes mundiales ofrecen sus tradicionales discursos. En la sesión de esta mañana, la jornada vino marcada por las intervenciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente de Brasil, Lula da Silva, y también el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Previamente conectamos con nuestra corresponsal en la Gran Manzana, Mamen Sala, quien nos entregó más detalles acerca de estas primeras alocuciones. El más destacado, desde luego, ha sido el de Donald Trump, que ha superado la hora, a pesar de que solo cuentan en principio con 15 minutos. El presidente estadounidense no se ha dejado nada en el tintero. Por Gaza ha pasado de puntillas, no ha mencionado los miles de muertos que hay allí, pero sí que ha dicho que reconocer el Estado palestino significaría un premio para Hamás. Se ha cruzado con Lula da Silva mientras que subía al podio y ha acordado, o eso ha dicho, que la semana que viene mantendrán una reunión, pero sobre el escenario no ha tenido buenas palabras hacia él, hacia su gestión del país. Ha dicho que Brasil está muy mal. Además, ha dicho también que le preocupa la cuestión nuclear, no se le puede dar a Irán esa fuerza, ha dicho, y espera que siga adelante una cumbre, un evento que van a organizar con su país al frente. Ha criticado la ineficiencia de la ONU, la gestión, la crisis que atraviesa tanto de credibilidad como de presupuesto, y como ejemplo ha tenido que las escaleras mecánicas no han funcionado, el teleprompter tampoco, y en esos errores se ha apoyado. También hemos escuchado al presidente de Brasil, Lula da Silva, que antes su discurso ha ido justo en contra de todo lo que había dicho Donald Trump. Ha dicho que en su país nuestra democracia no se regatea, en referencia a la presión de Donald Trump después de que el anterior presidente Bolsonaro haya sido condenado a 27 años de prisión. Ha apostado por un multilateralismo, por un momento ha dicho que la democracia está en crisis, ha apostado por la unión de todos los países para enfrentar los problemas mundiales, muy diferente a lo que ha abordado Donald Trump, que por cierto también ha hecho referencia a la guerra de Ucrania. Ha dicho que pensaba que iba a ser más fácil resolverla por su buena relación con Vladimir Putin, aunque al final no haya sido así. Y este miércoles espera aquí en esta pantalla en France 24 una entrevista exclusiva con el presidente francés Emmanuel Macron. La cita es a partir de las 11 de la mañana, hora de Bogotá, Quito y Lima, con transmisión de nuestras 4 cadenas y en conjunto con nuestra radio hermana RFI. Después de ese discurso del cual estábamos hablando, sostuvo Donald Trump una reunión bilateral con su homólogo argentino, Javier Milei, a quien expresó su respaldo para la reelección en los comicios previstos para el 2027. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos negó que Argentina necesite un rescate económico por parte de Washington, aunque al mismo tiempo el Banco Mundial anunció adelantar una ayuda de $4.000 millones para Argentina que fue aprobada en abril. ¿Ayudará usted a rescatar a Argentina, señor presidente? Bueno, les ayudaremos. No creo que necesiten un plan de rescate. Ha hecho un trabajo fantástico. Si miras dónde estaban cuando se presentó por primera vez a las elecciones y dónde están ahora, nuestro secretario del Tesoro diría que el trabajo que ha hecho es bastante increíble.
Cambiamos de tema. Mientras 10 países han reconocido en los últimos días al Estado palestino, el gobierno de Benjamin Netanyahu dio luz verde a un importante proyecto de colonización israelí justo al lado de Jerusalén Este, conocido como E1, que va en contra de la creación concreta de un Estado palestino. Aunque la construcción de asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada ha sido condenado por Naciones Unidas como una violación flagrante del derecho internacional, esta se ha extendido durante décadas, especialmente en los últimos años. Veamos a continuación un reportaje de un equipo de France 24 en el terreno. Estas colinas situadas justo al lado de Jerusalén Este, en Cisjordania ocupada, se encuentran en la zona E1, un controvertido proyecto de colonización israelí que la ONU ha calificado de grave e ilegal. Bienvenidos a la zona E1. Aquí estamos. Fíjense en cómo cambia radicalmente el paisaje. Estamos en las orillas del desierto. Naomi Khan milita en Regavim, un grupo colonialista fundado por el ministro israelí de extrema derecha Bezalel Smotrich. Lo que ven ahora es un magnífico vertedero palestino y enormes construcciones palestinas ilegales. Presionan para la demolición de las viviendas palestinas en Cisjordania ocupada. Consideran que se encuentran en tierras que pertenecen al Estado israelí y se alegran por la aprobación del proyecto E1. Llevaba décadas paralizado por la presión de Estados Unidos, pero todo cambió con la llegada de Donald Trump. Hoy en día el clima internacional ha cambiado, especialmente dentro de la administración estadounidense. 30 años después, aquí estamos. Hemos conseguido el acuerdo de Estados Unidos. El proyecto E1 conectaría Ma'ale Adumim, una de las mayores colonias israelíes, con Jerusalén Este. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu visitó Ma'ale Adumim el 11 de septiembre y firmó un acuerdo para llevar a cabo este controvertido proyecto de colonización, mientras que Smotrich fue más allá y afirmó que el Estado palestino está siendo borrado del mapa, no solo con eslóganes, sino con acciones. La ONG israelí Peace Now argumenta que la zona E1 dividiría en dos la Cisjordania ocupada y aislaría a los palestinos que viven en Jerusalén Este, una conexión territorial vital para un Estado palestino. Aproximadamente un tercio de la población palestina de Cisjordania vive en esta zona, es decir, cerca de 1 millón de personas. Si Israel sigue apoderándose de una mayor parte de las escasas tierras que quedan para el desarrollo palestino, paralizará la economía palestina antes incluso de que pueda despegar. Para el alcalde de Ma'ale Adumim, estos proyectos son cruciales para la seguridad de Israel. Afirma que también permitirían a los israelíes encontrar viviendas asequibles y que los palestinos podrán rodear estas zonas. Creo sinceramente que la creación de un Estado palestino en el corazón de Israel representa un peligro para la seguridad del pueblo judío y del Estado de Israel. Pero habrá una carretera que permitirá a los palestinos desplazarse de sur a norte, así como un corredor de 15 kilómetros al este de Ma'ale Adumim, que también permitirá la circulación de los palestinos. Desde que asumió el poder, el gobierno israelí ha acelerado la construcción de colonias y ha aprobado 49. En una de ellas, al sur de Jerusalén, encontramos a Lior Tal. Se instaló aquí hace 6 años. Ha sido acusado de intimidación por los aldeanos vecinos. Tenemos más de 120 hectáreas de tierras públicas aquí y las protegemos pastando nuestras ovejas. Cuando los judíos pasean por una zona, ningún árabe se aventura a entrar en ella. Por lo tanto, no hay intrusiones. Para él, la sola idea de un Estado palestino en estas tierras es inconcebible. ¿Por qué? ¿Por qué deberían estar aquí? Tienen el Líbano, Jordania, Siria, Egipto, Arabia Saudita, Libia. Que se vayan a todos esos países. ¿Por qué tienen que quedarse aquí en nuestro país? Vamos, si los europeos los quieren tanto, que los acojan ellos y no nosotros. Lior Tal no tiene ninguna intención de marcharse e incluso desea ampliar esta comunidad. A pesar de años de condena internacional, más de 500,000 de colonos judíos viven hoy en día en la Cisjordania ocupada.
Todavía en Medio Oriente, Israel avanza con su operación militar, mientras líderes mundiales, como hemos visto, condenan la guerra en Gaza en la Asamblea General de Naciones Unidas y más países reconocen a su vez al Estado palestino. Un día después de que Francia dijera que llegó el tiempo de frenar esta guerra, los ataques israelíes dejaron al menos 22 muertos. Aunque hay esperanza por ese reconocimiento, los gazatíes piden acciones concretas. El informe lo tiene Patricio Peralta. Una esperanza en medio de los bombardeos. Los gazatíes sienten optimismo por el reconocimiento de Francia y otras 9 naciones del Estado palestino. Creo que esta medida es una puerta abierta y un rayo de esperanza para salvarnos de lo que estamos viviendo actualmente. El hecho de que países europeos que antes apoyaban la ocupación ahora nos apoyen, aunque sea moralmente o a través de los medios de comunicación, nos enorgullece esta decisión histórica. El reconocimiento llega 2 años después del inicio de la guerra y como un intento de presión sobre Israel para que ponga fin a las hostilidades ante un escenario de hambruna y devastación. Un gesto histórico, pero también simbólico. Al menos 151 de los 193 estados miembros de la ONU ya reconocen al Estado palestino, pero los gazatíes esperan acciones concretas. Queremos algo concreto sobre el terreno que nos permita volver a casa, aunque sea un montón de escombros. Pueden reconocer un estado, 100 estados, 50 estados, pero lo que nos importa es que cese la guerra. Queremos vivir con normalidad. Un día después de las palabras de Emmanuel Macron de frenar esta guerra, Israel avanzó hacia las áreas más pobladas de la ciudad de Gaza. Más de 20 muertos y decenas de heridos dejaron los ataques israelíes este martes. Las autoridades gazatíes alertaron de nuevo que quedan pocos días para que los hospitales dejen de funcionar por el agotamiento de las reservas de combustible. Mientras que las familias de las víctimas tampoco pueden enterrar a sus muertos en sus lugares sagrados. Cambiamos de tema. Los 32 miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, emitieron un comunicado conjunto en donde responden a Rusia luego de las varias denuncias de violar el espacio aéreo de sus estados miembros. Una de las más recientes denuncias llegó precisamente por parte de Estonia, que dice sentir su seguridad bajo amenaza. Previamente hablamos con nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, quien nos entregó más detalles. En un comunicado muy contundente, los 32 aliados han asegurado y han advertido a Rusia de que la alianza va a actuar y va a responder con toda la fuerza tras la incursión de cualquier dron y cualquier avión procedente de Rusia en territorio aliado, si así es necesario, ha asegurado en este comunicado. Tras este comunicado ha comparecido también el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que ha prometido que no va a temblar el pulso para actuar si hay una amenaza real al territorio de la OTAN. Todo esto se produce además cuando el primer ministro polaco, Donald Tusk, haya asegurado que cualquier avión o cualquier dron que entre dentro de su espacio aéreo va a ser derribado. Pero el secretario general de la OTAN no ha querido escalar más en sus palabras. Ha asegurado que se va a analizar caso por caso, no se va a derribar inmediatamente ningún avión ni ningún dron ruso, pero que se va a analizar según la información y la inteligencia disponibles, pero que en cualquier caso están preparados, ha asegurado. En el caso de Estonia no fue necesario. De hecho, lo que ocurrió el pasado fin de semana, el pasado viernes, simplemente es que se escoltó el avión ruso y se llevó fuera del espacio aéreo estonio, pero que en cualquier caso están preparados. Rutte ha comparecido además en que también se le ha preguntado por las numerosas incursiones ya no solo en el espacio aéreo estonio, y es que esto se está sucediendo en las últimas semanas, ha pasado en Rumanía, en Finlandia, en el mar Báltico, en Estonia, así que ahora mismo la Unión Europea y también el bloque están especialmente nerviosos y tensos ante estas incursiones. En total ya se superan más de 10 incursiones de este tipo en lo que llevamos de año. La situación es más tensa que nunca desde que estalló la guerra en Ucrania. Precisamente, además, se produce después de que 4 drones entraran en el espacio aéreo danés y noruego. Preguntado por ello, Rutte dice que se está investigando, que confía en la investigación que están haciendo las autoridades danesas. De momento dice que hay que esperar si Rusia finalmente está o no detrás de ello, pero preguntado por ello, hoy en la Comisión Europea se ha asegurado que, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en las últimas semanas, no se descartaría que estuviera Rusia detrás.
Terminamos en Estados Unidos, en donde un jurado en Florida declaró este martes culpable de 5 cargos a Ryan Routh por el intento de asesinato de Donald Trump en un campo de golf mientras el republicano era candidato presidencial, esto en septiembre de 2024. Después del veredicto, Routh intentó apuñalarse en el cuello, pero los guardias intervinieron y lo sacaron del juzgado. Llegamos hacia el final de esta emisión informativa. La invitación, como siempre, a ustedes para que se queden aquí conectados en la pantalla de France 24.